Ya estamos de regreso, pasamos a hablar de los recursos que se han destinado para la reconstrucción por los sismos de septiembre pasado. La organización Nosotros ha hecho un análisis completo, puntual, de la forma en que se han organizado los recursos para atender la grave crisis derivada de los terremotos. Señala que a 10 meses, casi 11 meses, al menos en la Ciudad de México, continúa una gran opacidad sobre el ejercicio del dinero. Dice que hay un esfuerzo de la administración capitalina por transparentar el destino de estos recursos. Sin embargo, no es suficiente. Detalla que de las acciones aprobadas por la Comisión de Reconstrucción solo se ha logrado justificar el uso de los recursos en 4.7% del presupuesto. De acciones aprobadas por más de 6,000 millones de pesos, solo se han logrado comprobar 286 millones, lo cual es intolerable para la Ciudad de México, en el entendido de que los damnificados siguen esperando respuestas. Para abundar en este asunto se encuentra con nosotros Luis Fernández, director ejecutivo de la organización Nosotros. Luis, ¿cómo estás? Muy bien, Primitivo, muchas gracias por la... Pues esa es la pregunta, ahora sí que esa es la ¿Dónde pregunta está la gana, no? Que se mantiene. Fíjate que después de... Sí es impresionante que después de 10 meses no tengamos certeza. Ya vamos para 11 meses. Ya vamos para 11 meses. Es el día que no tenemos certeza dónde están los recursos ya asignados. Te digo, encontramos esta información y nos pareció en realidad, nos pareció grave y nos pareció ingenuo pensar que solo el 4.7% hubiera podido ser comprobado. Entramos a revisar la información. Una integrante de nosotros ha participado en algunas de las reuniones de la Comisión para la Reconstrucción y en esas se ratifica esta información, en donde solamente se ha logrado comprobar el 4.7% total de recursos. ¿Quién maneja esos recursos? Estos recursos se asignan, digamos, se integra la Asamblea. Se integró el decreto, digamos, el presupuesto de egresos para el 2018. Se aprobó a finales de diciembre, se aprobaron para este año 8.772 millones de pesos, asignados en el artículo 14 del presupuesto de egresos. Y se distribuyen básicamente en 4 fracciones. Una fracción que está destinada al Fondo para la Reconstrucción, que no están etiquetados para alguna tarea o dependencia. En la fracción 2, que destinan 2.754 millones para 4 dependencias: la Secretaría de Desarrollo Social, la Agencia de Gestión Urbana, la Secretaría de Educación, el Instituto de Vivienda, y 2 fracciones adicionales. Una por 1.018 millones de pesos para el FAIS, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, y finalmente la fracción 4, que son 898 millones de pesos para distintas tareas también de reconstrucción que provienen del artículo 13. Me explico. A partir de ahí vino una asignación en enero, que supuestamente la Comisión para la Reconstrucción, a partir de un diagnóstico, tenía que decir hacia dónde se iban a ir los recursos, que fue el caos de la renuncia de los comisionados en su momento entre el 15 de enero y el 15 de febrero. Ricardo Becerra era el comisionado. Ricardo Becerra era el comisionado, Mauricio Merino, coordinador nacional de Nosotros, presenta también la renuncia, al igual que Katia Artigues, los 3 integrantes de la organización. Renuncian porque cuando ellos presentan un diagnóstico para la asignación de recursos, paralelamente la Asamblea Legislativa, en voz de 3 legisladores, mandan una serie de oficios para la asignación de recursos, que no está fundamentada en ningún diagnóstico, que no está fundamentada en un censo de daños, que hago el paréntesis al día de hoy, tampoco lo tenemos. Ahí no tenemos censo de daños. No tenemos el censo de daños que vincule a un damnificado con un daño en específico, de forma que tendría que ser el instrumento de origen para poder dar salida a cada uno. El censo debió ser lo primero en levantarse. Tuvo que haber sido lo primero, exactamente. En temas de desastres naturales, lo primero que tienes que tener es un censo de daños. Y es un censo de daños que vinculas, insisto, damnificados con un daño en específico. Puede ser patrimonial, puede ser económico, o puede ser de salud o de otra índole, pero tiene que ser el instrumento para la toma de decisiones. Hoy ese instrumento no lo tenemos. Tenemos un acercamiento hacia los inmuebles dañados, pero no es suficiente para asegurar, por ejemplo, los polígonos de riesgo que siguen sin hacerse públicos. ¿Qué es un polígono de riesgo, Primitivo? Imagina que hay un edificio que está a punto de caerse con los temblores que hemos tenido o con el temblor que tuvimos en febrero, o cualquier temblor que pueda surgir, que pueda venir, que pueda venir a la vuelta de la esquina. Estamos a un mes de septiembre. Estos edificios están en riesgo de colapso. Si llega un temblor de una magnitud mucho menor, ponen en riesgo a los inmuebles aledaños, ponen en riesgo a las personas que trabajan en los alrededores, que habitan los alrededores, y esos polígonos de riesgo no los han hecho públicos al día de hoy. No solo eso, sino que no han sido atendidos con la celeridad debida.
Y esa celeridad tendría que además suceder han sido antes atendidos más por presión social. Vamos, el caso Exacto. del multifamiliar Tlalpan. Tuvieron que bloquear 2, 3, 4 veces Calzada de Tlalpan, exigir la presencia del jefe de gobierno para que se les hiciera caso a los vecinos y se pudiera derruir lo que se tenía que derruir e iniciar la reconstrucción hace, ¿qué? Unos días. Hace unos días. Y déjame agregar un argumento adicional ahí. Hay algunos damnificados y que se entiende con la presión y con la desesperación total que llegan a ese grado, pero veamos el otro lado de la moneda. Hay muchos damnificados que siguen por las vías institucionales, las que establece la misma ley a través del Instituto de Vivienda, a través de la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México y que no encuentran salida a sus demandas. Entonces te das cuenta que los que siguen vías institucionales no reciben una respuesta contra los que siguen vías políticas o vías de presión. Entonces el mensaje que mandas al resto de damnificados es el que haga más ruido probablemente tenga respuesta o no probablemente tendrá respuesta a sus demandas. Y eso es grave en un contexto en el que de 8.772 millones de pesos logras gastar a un año solamente o comprobar ese es el tema. 286 millones de pesos. ¿Ese dinero ya se gastó o no se ha gastado o no se sabe? Justo no se sabe. El tema es de lo que sí se sabe es del 4.7%. Exacto, es de lo que ya está comprobado. Del resto, puede haber distinto dinero etiquetado, pero que no está comprobado. Es decir, no se ha pagado al último, al último beneficiario. Llámese una constructora, llámese una empresa para derrumbes, llámese un damnificado para atención a la vivienda. ¿Está realmente etiquetado ese dinero? Justo a partir del presupuesto de egresos y de los oficios, algunos de los oficios que supuestamente quedaron sin vigor el 23 de febrero de este año, que a la fecha no sabemos si efectivamente hubo asignaciones allí, ahí hay un limbo, digamos, ahí hay un vacío de información en donde no sabemos con certeza en dónde están asignados. La plataforma CDMX tiene información en donde te dice que efectivamente están asignados algunas dependencias. Eso no significa que estén ejercidos, no significa que estén justificados. Hay un hueco, y hay un hueco brutal. Una cosa es que se asigne a una dependencia y otra cosa es que se sepa para qué tienen que ser destinados esos recursos. Exacto. Y yo creo que es más grave, y lo más grave, Primitivo, más allá de esta transparencia que podemos demandar a organizaciones o movimientos como nosotros, la expectativa es la respuesta para los damnificados. Son 11 meses en donde hay damnificados que... ¿Cuántos damnificados? Justo eso de todos los datos. No es un dato que pueda, no es un dato que sea público o que acaben de hacer público las autoridades de la Ciudad de México. Entonces no sabes cuál es el número de damnificados por inmuebles, por inmuebles o por pérdida patrimonial. No sabes cuál es el número de datos por número de inmuebles con daño no estructural que pueda ser corregido. No tenemos esos números agregados que te pueden dar una dimensión de cuánto gastar o cuánto no gastar. ¿Quién es responsable de este caos? El gobierno de la Ciudad de México. O sea, es directamente el gobierno. Y el gobierno de la Ciudad de México podrá hacer referencia a la Comisión de Reconstrucción. Y pongo el ejemplo en específico de esta reunión en la que sale la información del 4.7%. El comisionado para la reconstrucción, Tungui, hace la petición de información a la Secretaría de Finanzas de cuánto dinero hay disponible y la Secretaría de Finanzas, en voz de su director general de presupuesto, hace esta aseveración en donde dice solamente logramos comprobar el 4.7%. Y la Comisión para la Reconstrucción hace una petición de que se compruebe el resto. Eso es un buen augurio, pero lo que te habla también es una descoordinación brutal dentro de las dependencias, a pesar de que exista una Comisión para la Reconstrucción. La responsabilidad tendría que tomarla completamente el jefe de gobierno para asegurarnos transparencia en el ejercicio de recursos, priorización en el ejercicio del gasto y reglas claras en el nuevo fideicomiso para los damnificados. ¿Está tomando esa responsabilidad el actual jefe de gobierno? 1. 2. ¿Qué puede hacer en el tiempo que queda para que finalice el sexenio? Él termina sus funciones el 4 o 5 de diciembre, ¿no? Que entra ya Claudia Sheinbaum. Tuvo una declaración creo que hoy en la mañana o ayer, en donde decía que efectivamente no todos los damnificados habían sido atendidos de la mejor manera, pero que iban a tomar... No todos es casi un eufemismo, ¿no? No todos es casi un eufemismo, exactamente. Porque no sabemos de nuevo el número. Pero creo que sería lo único, honestamente, Primitivo, lo único que tendría que dejar en orden antes de terminar la administración. O al menos que sea uno de los temas más relevantes de cara al año que vamos a cumplir. Es una deuda. O sea, dentro de un mes vamos a estar hablando del aniversario del sismo y ahí vamos a estar pidiendo
pidiendo cuentas. Exactamente. Y la expectativa justo es que se publiquen estos polígonos de riesgo, que puedas prevenir en caso de que venga otro sismo de esta naturaleza. Si nos vuelve a tomar otro sismo por sorpresa, en estas condiciones, digo, que ese es otro punto, que a lo mejor ese es un punto menos urgente, es que no ha pasado la urgencia, eso es lo increíble. En 11 meses no ha pasado la urgencia para quienes perdieron sus casas, que no son solamente aquellas personas que se vino abajo el edificio, sino en los edificios que están tambaleándose, que quedaron inhabilitados, ¿no? Sino que además parece que no aprendimos nada. No se han visto medidas de prevención, medidas para generar esa cultura más allá de cumplir con el requisito de hacer un simulacro, ¿no? Exactamente, yo estoy completamente de acuerdo. Y no lo vemos, la verdad es que no vemos una política armada que puedan presentar a la ciudadanía para decir, en caso de que llegue otro sismo, con estas palabras. Bueno, no sirven las bocinas de los... Pasó lo de las bocinas y fue la discusión, que eran más de 1,200, no recuerdo el número, pero más de 1,200 bocinas que no funcionaban con un sistema de alerta. Quitémoslo. Una política de atención o una política de prevención que puedan explicar a la ciudadanía, en caso de un nuevo sismo, el caminito a seguir es este, ¿no? Hoy no lo lograrían tener, ¿no? Y podría pasar lo mismo que el año pasado, una dispersión de voces, multiplicidad de acciones, duplicidad de funciones, de ejercicio de recursos, una mala asignación. Déjame agregar un dato adicional que creo que es bien relevante. Justo hace un par de semanas, agregaron 2.500 millones de pesos a un fideicomiso que creemos, al fideicomiso para la reconstrucción, que creemos es un buen instrumento que puede mejorar la transparencia y la rendición de cuentas, pero que no acaba de tener reglas claras para que los damnificados accedan a recursos para vivienda. A pesar de eso, agregaron 2.500 millones de pesos del FONADEN, del Fondo de Desastres Naturales de la Ciudad de México, a este fideicomiso, que puede usar de manera discrecional los recursos dependiendo del damnificado, con criterios que no están especificados aún. ¿Qué tanto complica el tiempo, el simple levantamiento o el completar el censo, que no se ha hecho? Pues creo que lo que te diría, Primitivo, es no importa el tiempo que tome. No sé, en términos logísticos, me pongo en los zapatos del jefe de gobierno. En términos logísticos, puedes poner a toda la administración pública de la Ciudad de México o a una buena parte de la administración pública que no sacrifique tus áreas estratégicas a un levantamiento del censo. Tienes la capacidad, tienes los recursos materiales, económicos y humanos para hacerlo. El tema es que lo tienes que poner como prioridad y poner toda la voluntad política para que eso suceda, de forma que puedas vincular, y lo repito una vez más, daños y damnificados. Si logras tener ese vínculo, la capacidad de atención y de priorización es natural, casi se da de manera natural. Decir, vamos a priorizar sobre los grupos más vulnerables, las personas que necesitan una vivienda después de la pérdida. Pero como tú lo planteas, tenido. Luis, es una cuestión de querer. Yo sí creo que son temas de voluntades y de organización. O sea, no es una cuestión de falta de capacidad logística, ni de personal, ni nada. Es una cuestión de hacerlo. Estás al frente de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Es el segundo, ahora sí que es el gobierno más importante, digamos, el gobierno estatal más importante de la Ciudad de México, con más capacidades, con mayor número de administradores o de servidores públicos. Tienes que tener la capacidad de organizar esos equipos de trabajo para que en una condición de un desastre natural de esta naturaleza puedas levantar un censo. Y perdón, pero creo que este censo sí tuvo que haber estado listo 2 meses o 1 mes o semanas posterior al sismo. No 11 meses que sigamos discutiendo esto y que no puedan hacerlo público, que no puedan hacer público una plataforma o información que sea útil para damnificados, para organizaciones, para la misma administración pública, que acaba duplicando funciones. No sabe si lo que está haciendo el Instituto de Vivienda o la Secretaría de Desarrollo Social se empalma con funciones que estén tomando las delegaciones, por ejemplo, ¿no? Las delegaciones es otro tema, es esta relación federalista. ¿Contaminó todo este proceso el tema electoral? Mi respuesta directa es sí. O sea, yo estoy convencido que sí. Y estoy convencido que sí porque utilizaron, o al menos los argumentos, las decisiones que tomaron en su momento, las asignaciones que observamos en los 47 oficios que hicimos públicos para algunas delegaciones, a pesar de la crisis, a pesar de la urgencia que necesitaban muchos damnificados, observamos que habían asignado recursos a
tablets en Coyoacán, observamos que habían destinado recursos a 150 millones de podas, si no mal recuerdo, en Benito Juárez, en delegaciones en donde evidentemente el argumento o la suspicacia, no es porque que pensemos mal como ciudadanos, es que se puede utilizar para fines político-electorales. Y efectivamente pasó en Coyoacán, fue uno de los problemas que tuvieron, en donde hubo hubo quejas y hubo denuncias por supuestos delitos electorales por la entrega de tablets en momentos electorales. Luis, por último, ¿qué argumentos ofrece el gobierno capitalino para justificar esta inacción? Pues creo que el argumento creo que no justifican la inacción. Ni siquiera. Creo que públicamente no pueden salir a justificar la inacción. Al contrario, ellos realmente creo que hacen un esfuerzo por decir, vamos a organizarlo a través de la comisión. Creo que, voy a ser bien honesto, creo que lo que falta es un liderazgo real al frente que tome la responsabilidad completa de la reconstrucción. Y la responsabilidad completa no me refiero, no sé si vaya a ser el comisionado para la reconstrucción, pero tomar la responsabilidad pública de la toma de decisiones, de la asignación de recursos, de liderar el resto del gabinete, de tomar decisiones. Creo que eso es lo que falta. No que el secretario, no que el comisionado diga, hey, es responsable el secretario de Finanzas, es responsable el jefe de gobierno. Tienes que estar eso solo lo puede hacer el jefe de gobierno. Solo lo podría hacer el jefe de gobierno. Y por eso la exigencia del jefe de gobierno de que antes de que lleguemos al año resuelva transparente el ejercicio total de recursos y defina criterios específicos para el fideicomiso que acaban de crear para que los damnificados tengan claridad sobre cómo acceder a esos recursos. Luis, es un tema que da para mucho. Para mucho. Y que, bueno, estaremos tocando muy pronto, ¿no? Muchísimas gracias. Aquí nos estaremos viendo. Gracias, Luis. Gracias. Hacemos una pausa y regresamos con Fátima Mace para platicar de un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad que propone diversos pasos para transformar el sistema de salud en México. Quédese aquí en Foro TV, que continúa la hora de opinar.